Tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de los pensamientos y las palabras sabias. El libro de Proverbios tiene muchísimo que decirnos acerca de ambos temas, de las palabras y de los pensamientos, así como de los sabios y de los necios. Y en el capítulo 12 no es la excepción, ahí tenemos varios versículos que nos hablan de lo mismo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 12, versículos del 5 al 6, la palabra de Dios dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los liberará. En Proverbios capítulo 12, versículos del 13 al 14 dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. En Proverbios, en el capítulo número 12 y versículo número 17 al 20, la palabra de Dios dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. En Proverbios capítulo 12, versículo 22 al 23, la palabra dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y en Proverbios 12, 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Los pensamientos y las palabras, como vemos en estos pasajes, los pensamientos y las palabras van conectados. Lo que pensamos lo hablamos, y lo que pensamos sale del corazón. La palabra de Dios dice que del corazón salen los malos pensamientos o los buenos pensamientos. Y los pensamientos salen a través de nuestras palabras, y la palabra también nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante entender en nuestro hablar como hijos de Dios cuáles son las cosas que necesitamos hablar y pensar para que nuestro testimonio de vida glorifique al Señor. Y no solamente ello, sino también para que usted y yo crezcamos en la madurez en el Señor por un lado, y por el otro lado crezcamos en bendición. ¿Por qué razón? Porque si no, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, que con lo que bendigamos a otros seremos bendecidos, y con lo que maldigamos a otros seremos maldecidos. Si hablamos bien, vamos a recibir en nosotros la recompensa de ese hablar bien, pero si hablamos mal, vamos a recibir en nosotros la recompensa de la maldad que hemos hablado. Por ello es importante que sepamos hablar bien. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, versículo 3, que nuestras palabras sean para edificación, para exhortación y para consolación, y eso es palabras de sabiduría. Vamos a ver algunas de las cosas que la palabra de Dios dice que constituyen un hablar sabio. No es una lista exhaustiva, pero por lo menos es una guía que nos muestra las cosas esenciales que necesitamos hablar y pensar para que nuestro corazón también sea guardado. En cuanto a los sabios, la palabra de Dios dice que los pensamientos del sabio son rectitud, en Proverbios 12:5, que sus consejos son verdad, y si son verdad, y si sus pensamientos son rectitud, son pensamientos conforme a la palabra de Dios. Si sus consejos son verdad, son consejos conforme a la palabra de Dios. Por el otro lado, sus palabras los libran de emboscadas, de artificios para hacer el mal. Hablan el bien, como dice Proverbios capítulo 12, versículo 6, y el bien es la palabra de Dios. Sus palabras nos libran, las palabras sabias nos libran de problemas, de tribulación.
como dice Proverbios 12:3. El sabio recibe la recompensa de sus buenas palabras, habla bendición y por lo tanto recibe bendición, como dijimos en Génesis capítulo 2 versículo 3, y bendición también es la palabra de Dios. Por el otro lado, en Proverbios 12:17 dice que el sabio, es decir, nosotros los hijos de Dios, debemos hablar la verdad y declarar justicia. ¿Y qué verdad y qué justicia? La justicia, la verdad de Dios y la justicia de Dios, que nos lo enseña la palabra de Dios. Las palabras son medicina. Y las palabras del sabio son medicina, y eso significa que son palabras de exhortación, de consolación, de edificación, como dice Proverbios 12:18 y como también mencionamos que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Son palabras veraces, palabras firmes, permanecen con el tiempo. En su corazón hay alegría y hay bien, son palabras y por lo tanto las palabras que hablan son palabras de alegría y de bien, como dice Proverbios 12:20. Sus palabras, las palabras del sabio y ellos mismos son el contentamiento del Señor, como nos lo enseña Proverbios 12:22 y Proverbios 15:8, que la oración del justo, las palabras del justo son su gozo. Y un sabio no anda publicando su saber para ser reconocido, es prudente, refrena su boca y solo habla palabras no para ser reconocido, sino para bendecir y para enriquecer la vida de los demás. De tal manera que, y todas estas condiciones que hablamos de las palabras del sabio son básicamente se refieren a la palabra de Dios, a las características de la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo necesitamos pensar y hablar cada día más crecientemente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, vivifica, sana, liberta, restaura. Aparte de ello, la palabra de Dios es vida, vivifica, dice en Proverbios y dice en Salmos. Así que usted y yo necesitamos pensar y hablar la palabra de Dios. Por eso dice también en el Salmo 1, versículos 1 al 3, que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Notemos que dice que meditemos, que pensemos en la palabra de día y de noche. Y por el otro lado, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, también la palabra de Dios nos recuerda que hablemos todo lo que es bueno, justo, agradable, perfecto, de buen nombre, digno de alabanza, y todo eso es la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser llenos de la palabra de Dios y llenos constantemente. Es lo que nos dice también, nos instruye la palabra, de que seamos llenos en abundancia, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, eso es lo que vamos a pensar y eso es lo que vamos a hablar, y por lo tanto nuestro pensamiento y nuestro hablar serán sabios, y nuestro pensamiento y nuestro hablar nos apartarán del pecado y atraerán las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te pedimos en esta hora, Señor, en primer lugar, perdón por todas las veces que hemos utilizado nuestras palabras, Señor, y nuestros pensamientos para pensar y para hablar mal, Señor, para pensar y hablar lo contrario a tu palabra. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que por tu Espíritu Santo tú pongas guarda en nuestras bocas, Señor, y que tu Espíritu Santo limpie nuestro corazón, y también, Señor, que ponga en nosotros el querer como el hacer, de ser llenos en abundancia de tu palabra, Señor, para que lo que pensemos y lo que hablemos sea conforme a tu palabra, Padre, sea sabiduría pura, Señor, sea la sabiduría que es de lo alto. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean de bendición, no solamente para nosotros, sino también de bendición para todos los que nos rodean, Señor.
Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que tengan una linda noche, que el Señor les bendiga, les guarde, les mando un abrazo y nuevamente muchísimas gracias por conectarse. El día de mañana estaremos compartiendo otras perlas de la palabra para seguir edificando nuestras vidas, si Dios así lo permite. Bendiciones y un abrazo para todos.